mí me gusta dar la analogía de este es uno de esos sistemas que te hace como que un scan del cerebro. Entonces la persona entra a esto y este instrumento está creado ya tiene un propósito. Y el propósito es detectar alguna anomalía en el cerebro, ¿no? Algo distinto, algo activo. Y nos puede dar, por el tipo de instrumento que es, te da muchas veces, por ejemplo, esto sí es una máquina de rayos X, entonces te da toda la imagen del cerebro, puedes ver, o sea, la garganta, esqueleto, todo el nariz, ¿no? Entonces te está mandando rayos que pueden pasar por tu cerebro y rebotar de tal manera que tienes casi una imagen, una foto perfecta de qué es lo que hay en el cerebro. De la misma manera, con la geofísica, nosotros estamos intentando hacer rayos X a la Tierra, intentar entender las propiedades. Y para ello tenemos que entender qué es lo que estamos buscando, qué es lo que sería distinto en nuestra anomalía para poder encontrar esa anomalía. Y con anomalía me refiero a algo fuera de lo común. Si la Tierra es plana y tú no sabes qué estás buscando, no vas a encontrar nada. Pero si sabes, por ejemplo, ¿se acuerdan que les hablé sobre los pozos en Hawái? Que tenían una pared metálica. Entonces yo sé que estoy buscando debajo de la tierra una anomalía metálica. Tiene que ser algo que tenga un nivel de magnetismo distinto a la arena en la que se encuentra. Tiene que ser algo más conductivo, que esa es otra propiedad de la tierra, que la misma arena. Entonces eso es lo que lo diferencia. Y siempre estamos buscando anomalías dentro de la geofísica. Eso es lo que nos ayuda a encontrar dónde está el agua, dónde está el petróleo, dónde están los minerales, dónde se encuentran los pozos abandonados, ¿no?, en la tierra, y dónde se encuentran probables fallas geológicas que van a llegar a ser terremotos en algún punto. Así que mucho de eso lo buscamos de esa manera. También como si pensamos en geofísica extraterrestre, básicamente geofísica espacial o lo que llamamos astrofísica. La astrofísica es lo mismo, se utilizan los mismos instrumentos pero buscando algo distinto en estos planetas, algo que sobresalga y que llame la atención. Entonces, aquí les muestro un ejemplo, un proyecto en el que trabajé, esto es en el altiplano boliviano, compartimos el altiplano con Perú, y aquí estamos poniendo unas líneas, un cableado eléctrico. Y en esta máquina en la que Micaela está sentada, inyectamos corriente a la Tierra. Y la corriente es una corriente que nosotros podemos medir. Y voy a poner en el chat la ecuación de la que estoy hablando. No sé si ustedes, muy probablemente, si no definitivamente, han visto esta ecuación. V es igual a I por R. El voltaje es igual a la corriente por la resistencia, ¿no? Y sabemos que si podemos medir el voltaje y podemos nosotros inyectar la corriente que queremos, el único parámetro desconocido es la resistencia. Y la resistencia va a ser en nuestro circuito. Pueden pensar en este circuito como, sé que seguramente han visto el típico circuito en el que tienes una batería, cables y luego algo que cause resistencia. En este caso, la Tierra en el circuito lo completa, es la resistencia por el que el sistema tiene que pasar. Entonces, si lo que estamos midiendo es la resistencia solo puede provenir de lo que hay debajo de la Tierra. Y lo medimos de distintas maneras para sacar una imagen como esta, en la que podemos cambiar de la ecuación de resistencia, podemos llegar a resistividad, que son muy, muy parecidos. Si la resistencia es muy alta y la geometría es la misma, la resistividad también va a ser lo más alto. Ecuaciones físicas. Podemos llegar a hacer un diagrama de qué es la resistividad debajo de la Tierra y qué es lo que estamos buscando. Entonces, no sé si se hizo play este video, ¿no? Bueno, entonces les muestro no pude hacer play. Bueno, aquí en la imagen lo que podemos ver, esto simplemente iba a ir a través de toda esta sección.
la resistividad debajo de la tierra. Y vemos que si vemos este color bar, que es muy importante, la resistividad está aumentando, ¿no? Entonces es bastante resistivo aquí arriba y luego se vuelve menos resistivo mientras que vamos bajando. Menos resistivo es la relación inversa a la conductividad. Entonces, si estamos bajando y lo azul es menos resistivo, significa que es más conductivo. Entonces, podemos aquí, por ejemplo, saber dónde es que hay, dónde está más saturado, ¿no? Y eso es muy importante por muchas razones. En este caso, estábamos buscando un agujero debajo de la tierra gigante. Entonces, esto es probablemente la zona, esta que está saturada de agua, la que probablemente se vaya a hundir primero. Entonces, un ejemplo de las muchas maneras en las que vemos geofísica y todo dependiendo de qué es lo que estamos buscando. Les quería dar otros ejemplos y puse esta diapositiva aquí para hacerme recuerdo de que tengo que cambiar de diapositiva. Vamos a, creo que no la pueden ver. Vamos a hacer slideshow, swap, displays. Screen share, lado izquierdo. Amelia, está buenísimo el meme que mandaste. Ay, bien, lo quiero ver. Entonces aquí lo que les voy a mostrar es uno de los, ya les hablé un poco sobre la inyectar electricidad y estamos intentando medir qué tan la conductividad o la resistividad que tiene el subsuelo. Eso es muy importante para encontrar acuíferos porque donde hay agua es mucho más conductivo, ¿no? Conductivo, ¿por qué? Porque el agua, como dijo Ana, es polar. Entonces, la corriente pasa mucho más rápido por donde está saturado que por donde está completamente seco. Entonces, ahí ya sabemos dónde podemos encontrar el agua. Ahora, si queremos buscar un poquito más profundo, aunque hoy por hoy ya se utiliza la sísmica, otro método geofísico, para encontrar acuíferos, porque vemos una diferencia en la densidad. Esto consiste, y siempre empieza con el trabajo de campo. Acá tenemos sensores que llamamos geófonos y estamos mandando una señal sísmica, que es básicamente con un martillo si le pegas súper fuerte a la tierra o traes un camión con una plancha gigante y pegas súper fuerte debajo de la tierra, estás creando unas señales sísmicas que van a rebotar y cuando reboten podemos nosotros medir a través del tiempo a qué velocidad estuvieron viajando dependiendo del tiempo en el cual la señal fue recibida de vuelta y nos damos cuenta de dónde provino la señal, ¿no? ¿Qué fue lo que causó este cambio de densidad que causó que la Tierra actúe de esta manera? Y el resultado final es esta imagen sísmica. Y en esta imagen sísmica hay muchas cosas que nos podemos dar cuenta, ¿no? Por ejemplo, no sabíamos en el subsuelo que hay una falla que está yendo a esta dirección y una falla que está yendo a esta otra dirección, que técnicamente son conjugate faults, es un par de fallas que están causando un gran cambio en la señal sísmica, ¿no? Si intentamos seguir este horizonte sísmico, vemos que corta, baja para abajo y recién sigue. ¿Y qué habíamos hablado? En las fallas o en estas fisuras podemos encontrar agua y eso es muy importante porque ya sabemos que eso es probablemente lo que llamamos macroporo, un poro gigante en el que se pueden encontrar depósitos de agua. También se pueden encontrar depósitos de petróleo. Por eso es que la sísmica ha sido tan útil para los reservorios de gas y de petróleo que hoy por hoy tenemos, ¿no? Entonces, Hay una pregunta de Carlos que pregunta si la conductividad es la misma cantidad de sales en un sustrato. si la conductividad sería la cantidad de sales en un sustrato, muy buena pregunta. Si es que tiene agua, sí, depende mucho de la química del agua. Entonces, cuando estamos utilizando el método eléctrico y estamos intentando buscar qué son las zonas con conductividades más altas y encontramos una zona que parece un acuífero porque es muy conductivo, podemos perforar un pozo y sacar una muestra del agua.
y dependiendo de la química del agua, cuántos sales y sólidos disueltos totales, TDS, hayan, podemos tener una mejor idea cada vez, como que reducir la incertidumbre de cuánta agua hay y qué tipo de agua estamos lidiando con. Pero esa es una resalta. El momento que ves agua utilizando el método eléctrico, va a sobresalir el hecho que hay agua en ciertas formaciones geológicas. Así que, y la mayoría es por las sales, ¿no? El agua es tan polar y tiene tantas sales que ayuda mucho. Calcio, sodio, potasio, muy, muy, muy importante. Andrés, la falla de San Andrés, podría ser, ¿no? Hay tantas fallas que se han encontrado y se han podido mapear mejor gracias a la sísmica. Muy, muy, muy bueno para encontrar esas fallas, ¿no? Bastante increíble. Este método es obviamente mucho más caro, ¿no? Porque requiere mucho, es mucho más laborioso cuando se trata de instalar un sistema de geófonos, traer un camión para que pueda golpear con tanta fuerza como para crear ese rebote de las señales sísmicas. Y con sísmicas, ¿no? Es lo que suena, son sonidos, básicamente. Ese es el método, depende de los sonidos. Y lo que estamos buscando, la propiedad, es el cambio de densidad en la roca, que fue con lo que esto comenzó, ¿no? Eso estamos buscando, que cambie la densidad de la roca, porque eso nos va a hacer la gran diferencia. Uy, un segundo. Hola. Ok, ya estoy presentando por si acaso. Estoy en clase. Chao, chao. Bueno, perdón por eso. Este es el método sísmico, que es muy, muy importante. Ahora, acá solo estoy dando un ejemplo, como en Santa Cruz, en Bolivia, pude trabajar en una petrolera como geofísica, en el que estaba intentando encontrar, ¿no? Con líneas sísmicas, estábamos intentando buscar gas. Éramos un país muy gasífero, ahora la verdad hay muchos pozos secos, no estamos encontrando, tenemos que buscar mucho más profundo, por lo cual ayuda mucho el poder tener estos métodos, estas herramientas para poder trabajar los datos e intentar encontrarlo. Este es un ejemplo, proviene en realidad de IAPFB Chaco, pero acá hay un modelo geológico, podemos ver la topografía, las serranías, estamos en el subandino, así que es justo antes de llegar a las montañas, a los Andes. Uy, pero todavía es un poco montañoso. Esas son las distintas líneas sísmicas por las que estamos poniendo geófonos, y luego en este caso no podía pasar un camión porque era muy montañoso, entonces perforamos y enterramos dinamita y poníamos dinamita por todas las partes como fuentes de sonido sísmico para luego grabar el rebote de las ondas. Y aquí están las distintas señales, encontramos distintas fallas geológicas. Entonces, muy importante, es una parte muy grande dentro de lo que es los métodos geofísicos. Otro método de gran importancia es el de la gravedad, en el que ahí lo que estamos buscando son, de nuevo, cambios de densidad, pero esto ya depende mucho sabemos que la gravedad es el centro de la Tierra, está intentando jalar toda la masa, y mientras más masa haya, la fuerza con la que la gravedad te jala es mucho mayor, ¿no? Y esto tiene mucho sentido, ¿no? Es por eso que tus pies estás en la tierra, no estás volando en el aire, pero si inflas un globo, el globo tiene tan poca masa que la gravedad no le está jalando para abajo con tanta fuerza, porque la mayoría del globo es aire. Entonces, como no tiene esa atracción por la falta de masa, entonces no se jala con tanta fuerza. Lo mismo pasa cuando encontramos agua o petróleo o algún líquido, la masa es menor a que si ahí hubiera tierra. Entonces va a jalar
con menos fuerza en ese lugar. Y acá les muestro un ejemplo del sensor que se utiliza. Este es un mapa, el resultado de hacer un survey de gravedad. Y entonces aquí ya está la Tierra. Sabemos que toda la Tierra, una ley física que nos gobierna es la ley de la gravedad. Es lo que hace que una manzana no esté en el aire y que tú no estés en el aire. Depende del tipo de masa. Entonces, acá lo que podemos ver es que esto, por ejemplo, lo va a jalar más al centro de la Tierra, esta montaña, comparado con el océano. Una ciudad como que le va a jalar, pero no tanto como una montaña. Y si es que acá tenemos, en vez de agua, estamos hablando de un depósito mineral como oro, plata, cobre, zinc, ¿no? Tantos depósitos minerales que tenemos, va a haber una atracción de la gravedad mucho mayor que la Tierra. Porque si ponemos un cubo de arena y lo comparamos con un cubo de metal, el metal es mucho más fuerte y jala, y por ello tiene una atracción a la gravedad mucho más fuerte. La gravedad quiere jalar a ese depósito al centro. Y esto podemos medir con qué fuerza la gravedad está actuando. Entonces, este por ejemplo, es un CG5, que es un gravímetro, tiene un sensor que es muy, muy, muy sensible. Tan sensible que si estamos caminando en un lugar recto y yo pongo una manzana en la tierra y paso el sensor por este pasillo y pasa por la manzana, se da cuenta que hay una atracción más grande hacia la tierra donde está la masa de la manzana que donde no hubiera la manzana. Entonces es muy, muy, muy sensible a la atracción que la gravedad tiene a tal objeto. Así que aquí estamos sumando. ¿Por qué habría una atracción mayor en un lugar o en otro? Entonces, como siempre, tenemos ahí el equipo, trabajo de campo. Muchas veces lo puedes volar en un avión si quieres también, pero muchas veces lo caminas. Entonces, ahí está el sistema, el gravímetro, y empiezas a caminar la línea o en el helicóptero empiezas a volar sobre la línea y empieza a sacar datos, ¿no? de la gravedad, cómo está jalando. Ahora aquí esto no tiene un color bar, así que no sé cuáles son los colores, pero sí es que generalmente hacemos rojo es más alto, entonces la atracción de la gravedad es más alto en esas zonas rojas y moradas, siendo verdes y azules zonas de gravedad más bajas. Eso ayuda mucho a entender qué es lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, puede ser, si es que este es un mapa de minería, las zonas rojas y moradas o rosadas son las de mayor interés de donde una empresa minera quisiera enfocar su atención porque ven que la fuerza de la gravedad está más fuerte ahí, algo más pesado está ahí, ¿no? Que es de interés. Ahí, menos denso, más denso, ¿no? Así que sí, ese es el color bar con el que estamos viendo. Ahora, otros métodos que tenemos. El método magnético. Yo hablé un poco de esto porque eso es lo que yo hice en Hawái. Voy a subirme que el volumen esté bajo, porque solo soy yo hablando. Entonces, acá hay distintas cosas de interés, ¿no? Aquí vemos petróleo, aquí vemos un depósito mineral, aquí vemos más como que un mineral, pero no metálico, de interés. Y sabemos que en el mundo hay un campo magnético, ¿no? Que está yendo de el norte al sur, el campo magnético. Y cada metal, cada objeto metálico tiene una sensibilidad magnética y tiene su propio campo magnético, que puede interferir con el campo magnético de la Tierra, ¿no? Porque se dan cuenta que, este objeto también es metálico. Y vamos a enfocarnos en la geofísica en esta propiedad, porque es algo distinto a la Tierra y nos ayuda a diferenciar el metal, el depósito mineral de el resto de la Tierra. Entonces vemos que tiene su campo magnético y vamos a utilizar eso
para buscar dónde podría estar. En este caso, utilizaron el mismo instrumento que yo en Hawái, es el magnetómetro. Este puede ser el 858 de Geonyx. ¿Se acuerdan? No tenía yo exactamente la misma foto, les mostré. Acá tenemos un GPS, tiene un sensor. Esto solo es un peso para abajo porque estos sensores son muy altos y queremos que esto esté estable, perdón, son muy pesados. Necesitamos un contrapeso. Acá tenemos dos sensores, un sensor abajo, un sensor arriba, solo es para corroboración porque van a medir el mismo valor. Si miden valores muy distintos, entonces sabemos que algo interesante está pasando, ¿no? Y que capaz no tiene no somos tan seguros de ese dato. Pero con estos dos sensores estamos intentando medir el campo magnético en esta zona, ¿no? Y dónde está más fuerte, menos fuerte. Donde está muy fuerte el campo magnético, debe haber un objeto metálico. Michelle, tenemos una pregunta de Sharon. Dice, ¿esa estructura con los sensores pesa mucho? Sí, la verdad pesa bastante. Tengo acá, no sé si lo pueden ver. A ver, ¿dónde estoy yo? Morete. Está llena de moretones, Michelle, en todo lado por el peso de tener que lidiar con eso. Ahí. Lo vemos ahí. Bueno, tengo hartos moretes por todas partes. Se puede, pero se puede utilizar el sistema. Está diseñado para que las personas lo utilicen, pero si tienes que caminar 8 horas al día con el mismo sistema en un hombro, es bastante fuerte, pero vale la pena muchas veces. Y hay gente que también lo lleva en helicóptero, cosas más sencillas, lo llevan en un carrito o se lo ponen en formato mochila, depende de qué instrumento pudiste agarrar, con qué variación, qué modelo, ¿no? Hay algunos más cómodos que otros, pero muy buena pregunta. Yo debería haberme agarrado algo más cómodo. Dice Sharon, todo por amor a la ciencia, ¿no? De verdad, a veces ni modo, toca. Entonces, ahí lo que les expliqué, ¿no? Necesitamos puntos de GPS con cada punto magnético, porque no tiene sentido hacer todo este mapeo y no saber de dónde vino ese punto tan importante, ¿no? ¿Dónde estábamos en el espacio cuando vimos una curva tan grande en magnetismo? Esos son los sensores magnéticos y acá hay como una pantalla que te dice los valores. Eso es en nanoteslas, es la medición del magnetómetro. Entonces aquí ya va a empezar a caminar. Ese es lo que llamamos grid, que es donde estamos haciendo los puntos de medición. Y sacamos un mapa. Ahí está, como les decía, si es que tienes el dinero para poder hacerlo en helicóptero, adelante. Muchas veces no es solo el dinero, pero el contexto. Si estás haciendo un estudio regional, no vas a caminar 1000 kilómetros, lo vas a poner en un helicóptero, porque no es humanamente posible hacer un estudio regional caminando el equipo. Entonces ahí está con el avión. Y muchos países tienen sus estudios regionales de dónde hay mayor magnetismo, ¿no? ¿Qué formaciones tienen más minerales que otras? Es muy importante saber eso. Y ese es el sensor con el que depende, que es un sensor de cesio. Cesium es el elemento que se utiliza para poder mejor entender el equipo. Creo que aquí vamos a hablar un poquito de eso. Ya, y ahora otra cosa que se puede medir son 3 distintos elementos, el potasio, el uranio y el torio. Y esos 3 son muy interesantes porque dependiendo de la formación, estamos pudiendo recibir mucha información. Por ejemplo, la arena tiene niveles de potasio, uranio y torio muy bajos comparados a la arcilla. Entonces ya estamos literal, solo al hacer este análisis, estamos dándonos cuenta qué es más arcilloso y qué es más arenoso. Y nos ayuda a encontrar, por ejemplo, los acuíferos que estamos buscando o en el tema del petróleo, los reservorios que estamos más interesados en.
Ahí está el mapa de nuevo. Buenísimo. Entonces, con eso quiero compartirles de nuevo, volvemos a nuestra otra presentación. Stop share. A la otra pantalla. Y Mitch, ¿Sí? perdón, me vine un poquito tarde, pero ¿hemos cubierto resistividad eléctrica? Sí. Perfecto. Quería compartirles el paper, solo para que vean cómo se vería, porque yo este lo utilicé para mi tesis. Entonces voy a compartir mi pantalla un ratito para mostrarles las aplicaciones de estos métodos. Pregunta Renzo, ¿por qué se utiliza el cesio en el sensor? Se utiliza por su sensibilidad a lo que estamos buscando, ¿no? En este caso no sé exactamente la física detrás de ese sensor, pero es uno de los pocos elementos que es suficientemente sensible a lo que estamos buscando. Y ahora voy a en realidad buscar una mejor explicación de por qué el cesio y no otro elemento. Cesium sensor magnetometer. Te respondo, Renzo, después de que Micaela presente. No puedo compartir mi pantalla. ¿Puedes Google mi paper? No te preocupes. Perdón, tú puedes compartir ahora. Súper. Bueno, gracias Mitch por cubrir los métodos geofísicos. Como ven, hay varios métodos geofísicos que podemos utilizar dependiendo de lo que estamos buscando. A veces utilizamos métodos como los de magnetómetros para ver cosas metálicas o formaciones que sabemos que tienen algún campo magnético. Y a veces es solo como resistividad eléctrica donde queremos ver, ok, ¿dónde está la arenisca, que es un buen acuífero, y dónde está la arcilla y cómo se distribuye? Entonces aquí solo voy a mostrar un ejemplo. Este es trabajo de mi maestría. Es Absence of ice-bonded permafrost beneath an Arctic lagoon revealed by electrical geophysics. Utilicé resistividad eléctrica en Alaska para ver dónde hay hielo y dónde no hay hielo, porque si el hielo se haya derretido, tenemos un acuífero que puede transmitir agua, donde antes pensábamos que era hielo y era impermeable, pensábamos que el hielo actuaba como un acuicludo, que no transmitía nada de agua, pero nos dimos cuenta que el hielo se derritió, entonces teníamos un acuífero, porque el material era arenisca. Y para mostrarles acá las figuras, esto es... a ver, la primera. Esta es la laguna que estamos estudiando, se llama la laguna Kaktovik. Aquí en Alaska estamos en el lado más noreste posible, este es el océano. Y hicimos resistividad eléctrica utilizando un bote. Esta línea es 4 kilómetros de largo para que se den cuenta lo trabajoso que es. Y luego aquí tenemos algunas líneas más cortas en la tierra y saca un zoom in, pero básicamente son mucho más cortas, son más o menos 100 metros y estamos inyectando corriente debajo de la superficie. Y lo que acabamos con son este tipo de tomografías, se llaman, donde podemos ver que los colores representan la resistividad, con los colores más calurosos, rojos, amarillos, significa que el material debajo de la tierra es más resistivo y los colores más celestes y azules son conductivos. Esta capa que ven azul es la capa de agua, básicamente inyectamos la electricidad debajo del agua. Entonces no se preocupen de ver esto, pero lo que vean, esto ya es el sedimento, los puntos son los electrodos, lo que inyecta la electricidad. Y podemos ver que siempre hay una capa más resistiva al comienzo de las líneas y luego se vuelve más conductivo. Este material conductivo que ven es arcilla y el material resistivo es arenisca y eso son solo por las propiedades de lo que es la tierra. Estas ya son líneas que han sido diseñadas son de la tierra, ya no hay la capa de agua, están en el shore y podemos ver que hay una línea en especial, la C5 a C5 prime, que es súper como, ¿qué está pasando? Eso nos dejó bastante confundidos. Y si ven la línea, está justo acá, perpendicular a la laguna,
Y lo que está pasando, lo que ven tan resistivo, que llegó hasta 5,000 ohm meters, que eso no lo vemos muchas veces en los ambientes naturales, la arenisca no llega a tanta resistividad. Eso es hielo. Entonces tenemos hielo solo por una profundidad, y esto cada intervalo es 5 metros, de 5 metros, y debajo del hielo estaba todo derretido, que ahí es lo que nos dijo que teníamos un acuífero. Entonces, un método de ver con los métodos geofísicos, poder saber qué material tenemos. Y aquí lo tienen ya un poco más bonita la figura para que se den cuenta lo que significa, pero esta línea de C5 que les mostré ahorita es lo que dice que tenemos el hielo, y debajo del hielo se ha derretido y tenemos en verdad un acuífero, o en verdad más técnicamente hablando es un acuitardo, porque es una mezcla de sedimento entre arenas y arcillas, pero sí que hay transporte y conexión con la laguna y el agua debajo de la tierra, versus, eso es el concepto que nosotros hemos creado, versus lo que todos creían que estaba pasando cerca de la laguna, que creían que no había ningún transporte o intercambio de nutrientes, agua, salinidad. Entonces, eso fue lo que pudimos encontrar, y fue gracias a la geofísica. Ya, ese es mi comentario. Buenísimo. Muchas gracias. Ahí vemos un ejemplo muy aplicable, ¿no? De qué es lo que uno, utilizando un distinto método geofísico, está buscando algo de interés, y el resultado de eso y cómo puede ayudar a avanzar la ciencia. Entonces, no me acuerdo quién, Renzo, te pasé un artículo en el que habla sobre por qué se utilizan sensores con cesio en los magnetómetros, y me costó un poco encontrar la respuesta sin que sea demasiado técnica, pero es la sensibilidad es la mejor para poder detectar cambios pequeños en el campo magnético. Así que esa es la razón por la cual la mayoría de los científicos han decidido utilizar ese elemento. Luego vemos que, dice Henry, los valores que arroja el gravímetro no varían si los medimos en un helicóptero a medirlo directamente sobre el suelo. Totalmente de acuerdo. Son más, se podría decir que son más diluidos, ¿no? Porque hay una distancia más grande entre el suelo, que es lo que quieres medir, y el helicóptero, ¿no? Es mucho más grande. Entonces, vas a ver como que los valores todos son atenuados, pero si estás haciendo un estudio regional, las diferencias tienen que ser lo suficientemente grandes, y relativamente hablando, tú solo estás buscando la diferencia en anomalía. Así que sí, te salen mucho más precisos si estás caminándolo en el piso con el magnetómetro, intentando buscarlo. Vas a ver los resultados mucho más cerca a la realidad, pero la diferencia relativa sigue existiendo, aunque estés más arriba o más abajo, solo capaz sea un poco más atenuado. Claro, lo que nos importa cuando, por ejemplo, utilizamos geofísica para encontrar un acuífero es ver dónde está la formación que creemos que va a ser más resistiva, porque digamos estamos buscando arenisca, que es mucho más resistivo que las arcillas, porque las arcillas son conductivas, porque tienen iones, como ustedes saben, y ya de sí son, es una materia que tiene una carga eléctrica, entonces es más conductivo. Entonces, aunque lo haga de un helicóptero y no sean los mismos valores, voy a ver la diferencia entre lo resistivo de la arenisca y lo conductivo de la arcilla. Y eso es lo que nos importa, al fin y al cabo, relativamente hablando, a la formación más resistiva. Sí. Por ejemplo, yo cuando calibré mi magnetómetro en Hawái, un poco que me daba igual si calibraba a 0 o calibraba a 200, porque lo que yo estoy buscando es la diferencia, ¿no? Cómo sube a 1000 y luego baja a 0, dependiendo dónde estamos. Entonces, no me importaban los valores absolutos, más como la diferencia relativa, para encontrar esos puntos que son demasiado altos, probablemente son los pozos que estoy buscando. Entonces, estoy compartiendo mi pantalla de nuevo. ¿Me avisan cuando la puedan ver? Ahí tengo el chat. Sí, la vemos. Ok, perfecto. Entonces, acá solo queríamos compartir algunas imágenes sobre trabajo de campo de geofísica. Esto es en Colorado. Muy bonito, pudimos utilizar muchos instrumentos.
Acá está el magnetómetro que les estaba mostrando, ¿no? Con los 2 sensores. Luego aquí está la pantalla, este es un G858. Acá estábamos midiendo el voltaje, ¿no? Solo con ese es literal un voltímetro. Estamos midiendo el voltaje que hay en distintos puntos y hacemos como 1000 huecos y los caminamos y medimos. Y esto se llama self-potential, y en vez de inyectar una corriente, solo mides el voltaje que resulta de la corriente natural que hay en el piso. La razón de esto es porque si hay agua que está corriendo de punto A a punto B, el agua es polar, ¿no? El agua tiene sales, entonces una corriente puede, si tú mides la corriente natural, existe. ¿Por qué? Porque el agua se está moviendo y se está moviendo con las sales y es muy conductivo. Esto es el camión del que les hablaba, ¿no? Aquí abajo tiene una plancha y con eso es que se hace la sísmica. Entonces es muy grande, muchas veces es muy costoso. Necesitas un terreno bastante plano para utilizar esto, por lo que en lugares montañosos utilizamos dinamita. Y acá era instalando otros sistemas. Así que es mucho trabajo de campo, es muy importante. La primera parte es velar por tus datos, ¿no? Saber cómo estás recolectando los datos en el campo para luego poder procesarlos correctamente y analizarlos. Esto es más sobre ya el análisis, ¿no? Entonces, son algunos resultados. Esto, por ejemplo, lo que estamos viendo, esto es en el magnetismo y estamos viendo es un pozo, pero no está vertical, está horizontal. Entonces, un lado está súper positivamente magnético y el otro lado está completamente en negativo, pero la misma señal. Así que este comportamiento nos indica que aquí en el centro hay algo muy importante, si es que estamos buscando metales, tubería, esos sistemas, ¿no? Muchas veces metemos instrumentos al pozo y ese es el resultado. Podemos meter todos los instrumentos de los que hemos hablado, de la resistividad, la gravedad, el magnetismo, dentro de un pozo para ver cómo va cambiando por las formaciones que va pasando por. Así que también muy importante ver los registros de pozo, es como se llaman. Y acá distintos mapas, habla un poquito de la astrofísica, ¿no? Entonces, todo esto es buscando anomalías que son de interés. Acá un poquito más en el pozo, esto es el gravímetro del que estábamos hablando. Es muy sensible, necesitábamos paraguas porque la pantalla se arruinaba si es que el sol le llegaba. Son muy sensibles los instrumentos, como ven, hay que ponerlos perfectamente en el piso, hay que tener mucho cuidado. Cada uno cuesta como $80,000, entonces no es nada barato tener uno de estos sistemas. Pregunta Andrés, ¿ustedes los que estudian la zona instalan la dinamita? ¿A qué te refieres con la zona? La zona de interés en la que estábamos trabajando en el subandino, sí, nosotros tenemos que instalar la dinamita. Había un lugar separado con mucho protocolo de seguridad para poder llegar a donde estábamos guardando la dinamita. Literal, nosotros no podíamos tener nuestros zapatos, no tenían guato metálico en ninguna parte, no teníamos cierres, porque cualquier cosa que tenga estática era un peligro, ¿no? Teniendo dinamita muy cerca. Así que evitábamos, todo era algodón, todo guato era algodón, con mucho precaución, ¿no? Sabiendo que es un peligro con lo que se está trabajando. Se hicieron análisis antes en el que se explotó la dinamita, lo enterrábamos a 12 metros debajo de la tierra, hacíamos un análisis sísmico antes y después para asegurarnos que no vaya a haber un hundimiento, porque eso era definitivamente un riesgo y se tenía que presentar permisos a la organización ambiental respectiva para mostrar y comprobar que científicamente no se va a hundir o no va a haber ningún terremoto, nada se va, porque mucho podría pasar debajo de la tierra, dependiendo del impacto de la dinamita. Y también escoger el peso correcto, ¿no? Creo que estábamos trabajando con 10 kilos de dinamita a 12 metros debajo de la tierra. Y se hizo muchos experimentos para elegir el peso y la profundidad en la cual íbamos a explotar la dinamita. Luego tenemos aquí, básicamente acá hay un pozo, no sé si pueden ver la tubería, ¿no? Un poco de la tubería. Y estamos pasando acá una herramienta para hacer un registro del pozo.
Así que mientras que va bajando la herramienta, va agarrando toda la información que necesita, lo vuelves a sacar y tienes tu registro de pozo. Esto es a lo que me refiero con GPS, ¿no? Esto es un poste vertical, muchas veces te lo pones en la mochila, y esto se conecta a distintos satélites, intenta utilizar el método de triangulación para poder ubicar cada punto. Y tiene que ser mega preciso, porque necesitas diferenciar este punto de ese punto allá atrás, ¿no? Así que, y esto es lo que nos referimos a sísmica de refracción, mucho más sencillo que la dinamita o que el camión. Se hace con un martillo, entonces, y obviamente mucho más superficial. No puedes ver con tanta profundidad porque la onda sísmica es muy pequeñita, pero igual te dice mucho, especialmente acuíferos, porque son más superficiales. Y con eso solo quería darles un último comentario sobre las carreras que tan importante en las ciencias. Es muy fácil, por suerte, poder dirigirlo al bien social, ¿no? Y es casi una de las grandes motivaciones por la cual muchos entramos a la ciencia, es para poder intentar contribuir, ¿no? Dar nuestros 2 centavos al bien de la sociedad, al bien de lo que se puede hacer. Y una de las grandes razones por la cual entré a la geofísica es para poder ayudar a apoyar en esas carreras. Algunos ejemplos de cómo la geofísica ayuda en todo esto, ¿no? Tenemos muchos, lo que nosotros llamamos sismómetros, que es como un geófono, que está constantemente midiendo las señales sísmicas que entran, pero en este caso no tenemos camión, no tenemos dinamita, no tenemos martillo. Es pasivo, que significa que solo estamos en el sismómetro escuchando la señal, sentimos una señal que viene de tal punto en la Tierra y sonamos la alarma de que algo malo está a punto de pasar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con todos los terremotos? Hay una muy grande rama de la geofísica, es perfeccionar el sensor de un sismómetro para poder detectar con suficiente tiempo, aunque sea 10 minutos antes de que se caiga un edificio, poder dar la señal de que tienen que evacuar inmediatamente. Y lo mismo con los tsunamis. Hay muchos sensores, sismómetros que tenemos en el océano. Estamos intentando perfeccionar la señal para poder sonar la alarma antes de que el tsunami llegue a la ciudad, de que tienen que evacuar. Entonces, muy importante meterse en esas ramas, ¿no? Luego, lo mismo con sensores en los costados de las montañas, porque muchas personas en lugares montañosos ponen casas en el costado de la montaña, y eso es un peligro, mucha inestabilidad. Cuando llueve mucho, los poros se saturan mucho, y cuando están muy saturados, resbalan como aceite, resbala toda la montaña, porque llovió demasiado y se saturó demasiado que se separa de la tierra un pedazo. Entonces, poner sensores ahí, poder indicar cuándo se saturó, cuánto tiempo va saturado, cuál es la probabilidad de que se caiga parte de la montaña. Por ejemplo, en Bolivia, en La Paz, construimos demasiado encima de las montañas y siempre vemos en las noticias problemas con deslizamientos, gente que muere, casas perdidas, ¿no? Eso es un tema muy importante. Poder hacer esos mapas para avisar a la gente dónde ni siquiera deberías pensar en construir o comprar un terreno. Esta imagen a la derecha tenemos un comentario, pregunta de Carlos. ¿El punto neutro, donde no era ni positivo ni negativo, serviría para la detección de metales de valor, como copper, silver y lead, por ejemplo? Sí, totalmente. En esta, ¿no? Acá, ni positivo ni negativo. Es un metal lo que hay ahí. Entonces, depende qué es lo que estás esperando buscar, es lo que vas a probablemente encontrar. Si lo que estabas buscando era cobre, entonces dale adelante, perforemos y veamos qué es lo que encontramos, excavemos. Capaz encontraste una tubería. Entonces tienes que ver a la profundidad en la que estás buscando y el tipo de estudio regional. Si esto es una línea, por ejemplo, si vamos de punto A a punto B, esta línea es 1000 kilómetros, esto no es una tubería, esto es algo mucho más grande. Esto probablemente es un depósito mineral gigante que nadie ha encontrado y que tú encontraste. Puedes excavarlo y encontrar. Pero si de aquí a aquí estamos hablando de 10 metros, probablemente encontraste un barril. Entonces, depende mucho de a qué escala estás haciendo tu mapeo para darte cuenta qué es lo que estás buscando y la magnitud del resultado.
Muy buena pregunta. Y otro, de nada, Carlos, otro ejemplo es los geofísicos que trabajan en los volcanes dormidos, ¿no? Intentando monitorear tantas maneras para darte cuenta si es que el volcán va a estallar. La temperatura, hay sensores de temperatura, sensores de gases, luego hay sensores de GPS que están midiendo cuánto se va inflando el volcán, porque la mayoría de las veces cuando un volcán está a punto de estallar, se infla, porque obviamente con el calor, ¿no? Se expande hasta la misma roca y está cada vez más y más listo para estallar. Y muy importante porque muchas veces hay un nevado encima de un volcán dormido. ¿Qué pasa? Se calienta el volcán, el nevado se derrite y toda esa agua que existía como nieve cae. Y eso es un lahar. Un lahar es básicamente el barro del volcán, porque tanta agua corriendo con tanta roca que ha inundado ciudades y mucha gente ha muerto, especialmente en Colombia ha pasado esto, un caso muy serio en el que toda una ciudad se hundió porque el nevado se derritió y los científicos no pudieron avisar con suficiente tiempo y con suficiente fuerza del peligro de lo que iba a pasar. Así que muy importante siempre monitorear, ¿no? Todos estos problemas que hay. Y bueno, con eso entonces quería ya concluir la parte de geofísica. Michelle, perdón, una pregunta más. Tenemos de Caroline. ¿El lahar es lo mismo que el flujo piroclástico? Muy buena pregunta. El flujo piroclástico es terrible, ¿no? Porque eso básicamente el volcán estalló y creo que les puedo mostrar mejor con una imagen. Pyroclastic flow. El volcán acaba de estallar y una vez que ha estallado, bota tanto, pero tanto humo y en los gases partículas que esto se mezcla, baja como, les tengo que mostrar un video, de esto. Veamos este. Baja con tanta fuerza que puede, y tanta temperatura que puede destrozar ciudades, ¿no? Entonces, a ver, veamos esto. Acá hay un volcán que ya estalló. Y esto es lo que llamamos el flujo piroclástico. Y va con tanta fuerza. Todo esto lo va a quemar, lo va a arrasar, ¿no? Entonces, si tienes una pequeña comunidad que vivía al pie del volcán, chao comunidad, ¿no? Y hay ejemplos como, ¿cuál es el nombre del volcán en Italia? ¿El Pompeya? Que básicamente la gente quedó en cenizas. Sí, eso pasó en Pompey. Y lo peor también de las cosas piroclásticas es que con esa fuerza lo que hace es los pedazos de roca y todo del volcán los manda con fuerza proyectil afuera de kilómetros del volcán. Y el lahar es ya es más el líquido, ¿no? El líquido y el barro. Que también es muy peligroso y generalmente pasa antes de que se estalle antes de que estalle el volcán, porque se está derritiendo todo el nevado, pero no es nada bonito cuando... Capaz el primero, veamos. No es nada bonito porque igual viaja con mucha fuerza, porque de la nada todo lo que era hielo se volvió agua. Eso no sé si está tan fuerte. Bueno, creo que está un poquito más tranquilo. A ver, veamos. Está empezando. Cada vez se derrite más. No sé si tengo un mejor ejemplo. Voy a buscar Lahar, Colombia, porque sé que hubo uno muy fuerte. Eso fue la tragedia de Armero. Sí, exactamente. Que el Lahar fue muy, muy fuerte, pero la erupción volcánica fue también bastante terrible. Tenemos preguntas y memes de Sharon.
Pregunta que si el efecto posterior al relajar lo llaman fraguar. No sé, la verdad, no he estudiado el vocabulario en español, perdón, chicos. Súper, gracias, Mitch. Súper. Les quería mostrar un landslide, un deslizamiento que pasa cuando se saturan los poros del agua. No sé si este es uno bueno, pero que es muy peligroso que la gente no pueda detectarlo a tiempo. Se está moviendo mucho. A ver. Aquí capaz. Creo que eso solo lo juntaron todos. No, voy a buscarles un mejor video. Lo voy a pasar por el chat. Pero sí, que básicamente son todos muy... hay mucho en lo que se necesita en el tema de protección, de alerta, también de restauración después, ¿no? Que es tan importante entender estas ciencias y estudiarlas, porque todo eso son propiedades físicas, ¿no? Lamentablemente, tenemos que seguir aprendiendo para poder sonar la alarma antes de que ocurran todos estos desastres naturales.